Mm, Bueno, ya estamos grabando. Gracias por estar. Y bueno, bienvenida a este curso de estadística descriptiva, Paola. Gracias, profe. Vamos a iniciar la presentación para no tardarnos más. Me dice si ya se ve. Ya se ve. Bueno, mi nombre es Jorge López Marcial y iniciamos el módulo 1 llamado Estadística. Si hay alguna pregunta, por favor me la dices en audio. Yo ya no te veo. Claro Entonces, que sí. en cualquier momento puedes interrumpirme. Sí, gracias. Bueno, el plan de trabajo se divide en 4 módulos con esas fechas. Hoy iniciamos 4 de mayo, sesión 1, llamado con el tema estadística. Sesión 2, el próximo lunes, recolección de datos, es su nombre. La sesión 3, el 18 de mayo, también como todos los lunes va a ser a esta hora. Y su nombre es medidas de centralización y variabilidad. Y por último, la sesión 4, el 25 de mayo, llamada muestreo de poblaciones finitas. Entonces, el propósito de este módulo es identificar el concepto de estadística descriptiva, sus objetivos y herramientas para reconocer su aplicación en la vida cotidiana. Bueno, y yo diría que también es el repunte para una vida profesional que te deseo sea exitosa. Bueno, puse unos carteles en donde la estadística está aplicada en diferentes ejemplos y que es muy probable que ya en tu vida profesional en algún punto lo toques. Por ejemplo, este cartel nos dice sobre la felicidad en el mundo. Son datos que se recolectan, se analizan y se eh, muestran de esta manera. Este otro cartel nos dice sobre el turismo global. Esto es del año 2025. Y aquí se ve como los diferentes destinos y cómo los datos están siendo procesados y mostrados. Este otro cartel nos dice sobre la energía, sus bajos costos que hay y cómo se están ilustrando. También en gráficas que ustedes van a manejar. Y este otro cartel es sobre los robots humanoides, de cómo ya se están distribuyendo y de qué manera, ¿no? Bueno, entonces esto es nada más para ilustrar el gran campo que ustedes tienen dentro de su carrera profesional, que es muy vasta y muy compleja y puede caber en distintas áreas, tanto del sector privado como del gobierno. Los objetivos principales para este módulo es identificar el concepto de estadística descriptiva, sus objetivos y herramientas para reconocer su aplicación en la vida cotidiana, describir las características esenciales de un conjunto de datos, proporcionando una visión general de la información sin realizar inferencias o generalizaciones hacia una población más amplia. Bueno, aquí puse una nota que quiere decir inferencias, son las conclusiones lógicas que se obtienen a partir de pistas o premisas
lo que se ve o se sabe, mientras que la generalización es un tipo de inferencia que toma experiencias específicas para crear una regla o concepto más amplio. Entonces, la estadística es una disciplina fundamental que permite recopilar, analizar e interpretar datos para tomar decisiones informadas en una amplia variedad de campos, como veíamos en la lámina anterior. Su importancia radica en su capacidad para convertir información dispersa en conocimiento estructurado, facilitando la identificación de patrones, tendencias y relaciones en estos datos. El éxito de una empresa depende en gran parte del valor que le dé a los datos históricos que por sí mismos no producen conocimiento, no generan ideas ni facilitan sacar conclusiones y tomar decisiones en apoyo del mejoramiento continuo. La estadística tiene aplicación en cualquier campo sin importar qué tan sencillo o complicado sea. Entonces, es muy importante la estadística ya que se emplea en muchos campos y ayuda a diseñar el esquema de búsqueda y registro de información para describirla y analizarla con facilidad y mediante estimaciones obtener conclusiones que enriquezcan el conocimiento de la realidad. Podemos decir entonces que la estadística es la ciencia que le facilita al hombre el estudio de datos masivos, de esa manera sacar conclusiones y efectuar predicciones razonables de ellos, y así mostrar una visión de conjunto clara y de más fácil apreciación, así como para describirlos y compararlos. Esta persona, Ángel Gutiérrez, es un autor que propone una definición, enfocándola como la ciencia de los datos para la toma de decisiones, destacando su recolección, organización, análisis e interpretación frente a la incertidumbre. Bien, ahora, la estadística descriptiva recolecta, presenta y caracteriza un conjunto de datos. Ejemplos: la edad de una población, la altura de los estudiantes de una escuela, la temperatura en los meses de verano, etc. Su fin es describir apropiadamente las diversas características de esos conjuntos. Al conjunto de los distintos valores numéricos que adopta un carácter cuantitativo o cualitativo se llama variable estadística. Bien, una variable es una característica propia o atributo que puede observarse y medirse en diferentes individuos, elementos o fenómenos de un estudio. Aquí hay que subrayar que cuando mencionamos individuos, no necesariamente nos estamos refiriendo a personas. También pueden ser fenómenos, pueden ser objetos, pueden ser de diferente índole estos individuos. Esta variable toma diferentes valores o categorías, dependiendo del caso particular que se esté analizando, y se utiliza para recopilar datos, analizarlos y obtener conclusiones. Ahora bien, existen grupos de variables. El primero que vamos a ver se llama variables cualitativas o categóricas. Estas son aquellas que describen características o atributos de los individuos o elementos de estudio que no pueden medirse numéricamente.
Aunque no representan cantidades, estas variables permiten clasificar y organizar la información facilitando el análisis estadístico. Las variables cualitativas de cualidades permiten analizar patrones, comportamientos y características en grupos de datos no numéricos, siendo fundamentales para estudios sociales, de mercado o empresariales. Estas, a su vez, se clasifican en lo siguiente. Por un lado están las nombradas de manera nominal. No existen diferencias en magnitud entre sus categorías y no siguen ningún orden específico. Por ejemplo, el género de una persona al nacer, donde la variable puede tomar los valores de masculino o femenino. El color de los ojos de una persona, la variable puede tomar los valores de negro, azul, café, verde incluso. Hay algunas personas que tienen ojos de color violeta, que son muy raros. También existe la variable ordinal cualitativa. Tienen un orden o jerarquía implícita, aunque las diferencias entre categorías no son medibles numéricamente. Ejemplos pueden ser el nivel educativo de una persona, donde la variable puede tomar los valores de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado, especialización. Otro ejemplo es la opinión de un curso, donde la variable puede tomar los valores de malo, regular, bueno, excelente. Existe otra nominación de esta variable cualitativa, que es la binaria. Estas variables solo permiten dos resultados. Un ejemplo es que el empleado está contratado formalmente, donde la variable puede tomar dos valores, o sí o no. También otro ejemplo es el tipo de registro que cuenta la empresa, donde la variable puede tomar los valores de formal o informal. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, todo bien. Bueno, el otro grupo de variables se llama cuantitativas. Son aquellas que representan características o atributos medibles en términos numéricos. Estas variables que expresan cantidades, magnitudes o valores numéricos, lo que permite realizar operaciones matemáticas como sumar, restar, promediar, entre otras. Algunos ejemplos es, por ejemplo, obtener la edad, el precio de algunos productos o los ingresos anuales de una empresa. Las variables cuantitativas son fundamentales en la estadística porque permiten un análisis detallado y cuantificable de los datos, facilitando la identificación de patrones, relaciones y tendencias. Y se clasifican en discretas y continuas. Veamos las discretas. Pueden tomar solo un número finito o contable de valores. Solo pueden tomar valores enteros: 0, 1, 2, 8, menos 4, menos 10, solo números enteros. Generalmente surgen al contar. Por ejemplo, el número de autos o el número de negocios o el número de alumnos asistentes a esta sesión. Esas son variables cuantitativas discretas.
Las variables cuantitativas continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango, incluyendo decimales. En el anterior, solo números enteros, pero en esta sí ya hay decimales. Por ejemplo, el peso de una persona, el valor considerado que el peso puede ser 55.50 kilogramos, incluye la parte decimal. O el ingreso mensual de una microempresa en pesos, debido a que se maneja en una moneda monetaria, se puede incluir los centavos y nos lleva a que incluye la parte decimal. Entonces podemos en este esquemita ver cómo se están distribuyendo estas variables en dos grupos y a su vez cada grupo en dos subgrupos más. Las variables cualitativas son ordinales y nominales. Las variables cuantitativas son discretas y continuas. Bueno, ahí en las cualitativas faltó poner las binarias, que no son muy usuales, pero también se consideran. Veamos un ejercicio. Dice, elige el tipo de variable en cada caso. Creo que alguien está queriendo entrar, permíteme. Oh, no. Ok, pues entonces seguimos. Bueno, ¿sí ves la presentación, Paula? Sí, prof. Uy, creo que sí. Ya no. A ver, permíteme, algo moví mal. Voy a dejar de compartir y regreso. Sí, prof. A ver, ¿ahora sí? Sí, ya se ve. Bueno, entonces decíamos que vamos a hacer este ejercicio. Dice, elija el tipo de variable en cada caso. Entonces, de aquí, de estos ejemplos, vamos a ver cuáles son cualitativas y cuáles son cuantitativas. Las cualitativas ya decíamos que son ordinales o Nominales. ¿Sí? nominales. Bien. Ok. Y cuantitativas son las discretas o Continuas. bien. En la expresión número 1 dice el curso favorito de los alumnos de una escuela. Ahí, ¿cómo la podríamos señalar de esos cuatro? Diría que es cuantitativa. El Cualitativa. curso favorito de los alumnos de una escuela. Cualitativa ordinal. Cualitativo ordinal. Ve anotando, ahorita decimos ya ¿cómo se llaman? Las respuestas. Ok. La segunda, cantidad de libros en un anaquel.
¿De qué tipo de variable sería? Cuantitativa. Bien, pero ¿de qué tipo? Acuérdate que hay dos, una que es con Sí, números enteros y otra incluye decimales. sí, la Entonces, primera. No me acuerdo cómo se llama. discreta. Este, discreta, esa. Tres. Cuantitativa discreta. Ok. Compañera, acabas de entrar, creo que eres Gabriela. No vi bien tu nombre. Sí, maestro. Ah, bueno, a ver si te puedes emparejar con este ejercicio. No sé si ya leíste el contenido nuclear del módulo 1 y estamos realizando este ejercicio con ese tema. Sí, Entonces, profe. si tú te sabes la respuesta a estas preguntas, pues la mencionas. Sí, Veamos gracias. el número 3 es diámetro de una esfera. Cuantitativa continua. Bien, exacto, porque tiene decimales, ¿no? Sí. Cantidad de clientes atendidos en un restaurante en un día. Cuantitativa discreta. Eso son números enteros. Sí. Lugar que ocupa un nadador en una competencia. Cuantitativa discreta. Volumen de agua dentro de una lavadora de 200 litros de capacidad máxima. Cuantitativa discreta. Es el volumen. Longitud de 150 tornillos producidos en una fábrica. Cuantitativa continua. Número de pétalos que tiene una flor. Cuantitativa discreta. Están saliendo puras cuantitativas. Discreta. Sí. Color de cabello de los niños que audicionan para una película de Netflix. Cualitativa ordinal se llama. Cualitativa ordinal. Es una cualidad, ¿no? Ajá. Después, tiempo requerido para responder las llamadas en un call center. Cuantitativa discreta. Bueno, vamos a ver. Estas son las respuestas. Para la 1 es variable cualitativa nominal. Para la 2, cuantitativa discreta. Y son puras cuantitativas, ¿verdad? Bueno, excepto Sí. la 9, que es cualitativa Ajá. nominal. Nominal. Bueno, si quieren, tómenle una captura ahí de pantalla. Sí. Bueno. Aquí sigue el ejercicio. Veamos. Candidato al cual apoyan los votantes en las elecciones presidenciales de Perú. Candidato. ¿Cuál? Candidato al cual. ¿Sería cualitativa? ¿Es una cualidad Sí. o es una cantidad? ¿Cualidad, no, maestro? Cualidad. Anótenlo. El 12 dice número de televisores en una casa. Cuantitativa. ¿De qué tipo? En una son números enteros y en otra son Sí. con decimales. Que no me acuerdo la primera, ¿cómo se llaman? Una es continua y la otra es. A ver, vamos a ver aquí. No. Discreta.
Discretas son números enteros, continuas Ajá. son con decimales. Con decimales, así es, Y las discreta. cualitativas son ordinales y nominales. ¿Ok? Sí. Entonces acá estamos en el número 13. Número de páginas de una serie de libros de estadística. Cuantitativa, discreta. Luego, tiempo de vuelo de los aviones que van de Lima a Santiago. Am, Tiempo de vuelo. Cuantitativa, continua. Ahí será con fracciones, ¿verdad? Porque no puede ser algo Ajá, con números enteros. El exacto. 15 dice las marcas de autos que se venden en un país. Cuantitativa, discreta. Después sería grado de satisfacción laboral en una empresa. Mm, Cualitativa, Luego, número de presidentes que ha tenido tu país en los últimos 5 años. cuantitativa, Cuantitativa. discreta. Ajá. El peso de una persona Cuantitativa, continua. continua. Bueno, el resultado de tirar 2 dados. Am, Cuantitativa, discreta. Y por último, se define una variable como la fracción de focos defectuosos en una inspección de 100 focos, escogidos aleatoriamente en el almacén de una fábrica. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa, discreta. Dice que es una fracción. Ah, ya vi, sí. Cuantitativa, continua. Entonces, estas son las respuestas. La 11 variable cualitativa nominal, luego puras cuantitativas, hasta el 15 que es cualitativa. La 16 es también cualitativa pero ordinal. Y las demás son cuantitativas, discreta, continua, discreta, discreta. Sí, ahí tengo una pregunta ahí. La 20 dice que es una fracción, Sí. pero ¿por qué entonces es cuantitativa discreta? Porque a propósito está engañosa la pregunta, Sí, porque son 100 focos, ok, entonces es una cantidad cerrada, no hay fracciones, ok, ¿no? sí. O sea, una fracción de 100 pueden ser Ujú, 50, 25, exacto. 38, pero son números enteros, Ujú, ok, ¿no? Abusados. sí. Déjenme ver si alguien quiere entrar. No. Ok. Bueno, ¿ven la presentación? Sí, profe. Seguimos. Cuando se estudia el comportamiento de una variable, hay que distinguir los siguientes conceptos. Individuo, población, muestra. Individuo, cualquier elemento que aporte información sobre el fenómeno que se estudia. Así, si estudiamos el ingreso de una microempresa, cada microempresa es un individuo. Si se estudia el precio de la vivienda, cada vivienda es un individuo. Es lo que comenté anteriormente. Un individuo no necesariamente es una persona o una población. Por otro lado, población, conjunto de todos los individuos. Los individuos pueden ser personas, objetos, animales, etcétera, que aporten información sobre el fenómeno que se estudia. Por ejemplo, si se estudia el ingreso de las microempresas en México, la población será el total de las microempresas en México. Y por último, la muestra es un subconjunto
que es seleccionado de una población. Por ejemplo, si se estudia el ingreso de las microempresas en México, lo normal será no recoger información sobre todos los ingresos de todas las microempresas en México. Sería una labor muy compleja, sino que se suele seleccionar una parte, un subgrupo, como muestra que se entienda que es con eso suficiente para representarlo. Experimento aleatorio. Es un proceso o procedimiento que al repetirse bajo las mismas condiciones, produce resultados inciertos que no pueden predecirse con certeza antes de que ocurran. Sin embargo, cuando el resultado específico sea impredecible, es posible identificar todos los resultados posibles y asignar probabilidades a cada uno. A ver, entonces tenemos aquí una figura, una imagen de dos dados. Si estos dados ustedes los tienen en la mano y los arrojan a una mesa, ¿cuántos resultados pueden obtener cuando estos dados muestren sus caras? Esa es pregunta para ambas. No sé. Podrían ser 36, ¿Por qué? porque cada dado tiene 6 caras. Ajá, sí. Y podrían, bueno, se podría combinar cada, no sé, el uno el 1 y el otro el 2 y así. Ajá. Y son 36 resultados que se pueden obtener. Podría ser. Bueno, ¿quién habló, perdón, de las dos? Paula. Paula. La compañera Gabriela, ¿qué dice? Creo que ya se desconectó. Ah, ya se fue. Bueno, vamos a ver. Como ejemplo, si yo arrojo los dados en una primera vez y de un lado un dado aparece 1 y del otro 1, ese sería un primer resultado. ¿Estás de acuerdo? Sí, correcto. Una segunda vez, los arrojo, supongamos que en un dado aparece la cara 1 y en el otro aparece la cara 2, ¿no? Ese es el segundo resultado. Sí, correcto. Y así sí vamos de una manera, digamos, afortunada, ¿verdad? Los volvemos a aventar y de un lado sale 1 y del otro sale 3. ¿Me sigues? Sí, ¿Qué sí, seguiría si sigo así? pues sería en el primero pues 1 y en el otro 4, luego 1, 5, 1, 6. ¿Ok? Luego esas son las posibilidades cuando de un lado es el 1 y Ajá, en el otro va cambiando del 1 al 6, ¿no? sí, sí, Ahora, la otra posibilidad es que en el primer dado aparezca el 2 así es. y en el otro aparezca el 1, Sí, pero ese resultado ya lo obtuvimos. Al revés, 1 y 2. Entonces ese sí. resultado ya no lo tomamos en cuenta. El Ajá, siguiente, el siguiente resultado sería el primero con cara 2 y el otro con cara 2. sí, El siguiente resultado sería cara 2 y el otro cara 3, 3. Y así nos seguimos hasta llegar a 6. 6. Bueno, ¿ahí cuántos resultados llevamos? Este, En el 12, primero, del 1 al 6, ¿cuántos fueron? 6, 6. En el segundo, 12. no, Otro 6. En el no, segundo otro 6. no, porque el primer resultado de cara 2 y 1 la desechamos porque
ya la habíamos obtenido. Ah, ok, la vez ok. pasada, ¿no? Sí, Al entonces revés, serían pero es el 5. mismo resultado, ¿no? 1, 2 que 2, 1. Ok, serían 5. Tenemos 5 resultados. Ajá, Y seguimos con el procedimiento. En el primer lado, ahora nos resulta un 3 y en el otro nos aparece el 1, pero ajá, ese resultado ya lo obtuvimos, ajá. ¿no? Con 1, 3, que es lo mismo 3 y 1. Sí, entonces, Luego, 3 y 2, ya no, porque también ya lo obtuvimos con el 2 y 3, sí, ¿no? Entonces también lo desechamos. ¿Qué sigue? 3 y 3. 3. Ajá, Luego, ¿qué más sigue? 3, 4, 3, 5, 3, 6. ¿Cuántos resultados son? 4. 4. Ok. Ajá. ¿Qué sigue? Luego sería 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3 y así. Y ahí Ok. serían 3. Y en cada combinación pues sería uno menos. Eso es porque ya los obtuvimos en Ahí los otras. obtuvimos. Ok. Bien. Sí, ¿Cuántos resultados en total tendríamos? serían 21. Entonces, esto es lo que dice aquí. Sin embargo, aunque el resultado específico sea impredecible, es Ujú. posible identificar todos los resultados posibles y asignar probabilidades a cada uno. Ok. Lo que acabamos de hacer es un experimento aleatorio. Ujú. Y estas son las probabilidades con los resultados. En el primer combinación de los dados tenemos 1 y 1, 1 y 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 y 1, 6. Tenemos 6 resultados. En la segunda probabilidad tenemos que nos da 2 y 2. Ya no consideramos 2 y 1 porque aquí está. Sí, en el primero. Es el mismo resultado. Ujú, Después seguimos 2 y 3, 2 y 4, 2, 5 y 2, 6. Son ujú. 5 resultados. 5. Y así nos vamos. Sí. Con el 3 nos brincamos el 3, 1 y el 3, 2. Entonces nos vamos Ujú. con 3 y 3, 3, 4, hasta llegar a 3, 6. Sí, Hasta llegar al último que es la cara 6 de uno y la cara 6 del otro. del otro. Y la suma son 21. Sí. Esos son los resultados. Ujú. Características de los experimentos aleatorios. Hay una incertidumbre, no se puede conocer de antemano Ujú. cuál será el resultado específico del experimento. Por ejemplo, cuando se lanza una moneda, no se sabe con exactitud qué cara se obtendrá. Reproducibilidad. El experimento puede repetirse bajo condiciones controladas. Por ejemplo, se puede lanzar varias veces una misma moneda bajo los mismos criterios. Espacio muestral definido. Existe un conjunto bien definido de todos los resultados posibles llamado espacio muestral llamado S. Por ejemplo, al lanzar una moneda sabemos que S es igual o sol o águila, o en otros países se dice cara O o cruz. cruz. Ajá. Probabilidad. Cada resultado o conjunto de resultados tiene una probabilidad asociada que refleje su frecuencia esperada a largo plazo. Por ejemplo, para una moneda no cargada, sabemos que tenemos una probabilidad de 1/2 de obtener águila o sol. Bueno, moneda no cargada, cuando yo era niño es que doblábamos las monedas al echar un volado y siempre caía de un solo lado. Es una manera de, pues, amañar el resultado. Entonces, por eso dice ahí para una moneda no cargada.
para que no siempre caiga de un lado, sino que sea una moneda, digamos, normal. Bueno, las variables aleatorias son reglas que asignan un valor numérico a cada posible resultado de un experimento aleatorio. Dependencia del azar. Los valores que toma la variable están determinados por el resultado de un experimento aleatorio. Considerando el ejemplo, no se sabe con exactitud qué cara se obtendrá al lanzar una moneda. Asociación a eventos. Cada valor numérico corresponde a un evento o conjunto de eventos en el espacio muestral. Para el ejemplo, sabemos que nuestro espacio muestral está compuesto por dos elementos, o águila o sol, que para facilitar el trabajo lo podemos llamar 0 a águila y 1 a sol. La probabilidad a cada valor de la variable aleatoria se le asocia una probabilidad que indica la frecuencia esperada en su ocurrencia. En el ejemplo sabemos que tenemos una probabilidad de 1/2, o sea, igual a 0.5 de obtener águila o sol en una moneda no cargada. Los datos son valores o conjuntos de valores que representan información recopilada a partir de observaciones, mediciones, encuestas o experimentos. Recolección: los datos se obtienen a partir de fuentes primarias, que son encuestas, experimentos, o secundarias, que son bases de datos o registros. Variedad: pueden ser numéricos, categóricos, temporales, geográficos, entre otros. Los datos de organización pueden presentarse en tablas, gráficos o listas para facilitar su análisis. Los datos de contexto son datos que adquieren significado cuando se interpretan dentro de un marco específico. Como ejemplo, los datos de ventas, los datos demográficos que muestra el INEGI. La clasificación de los datos es semejante a las variables aleatorias. Cabe mencionar que pueden ser según su naturaleza, según su nivel de medición y según su forma. Bien, las características principales de la estadística descriptiva son: el número 1, análisis de datos; 2, la simplicidad. Los análisis de datos se centran únicamente en la revisión de los datos disponibles, sin hacer proyecciones hacia otros conjuntos de datos. La simplicidad resume grandes cantidades de información en formas comprensibles, como gráficos, tablas y medidas numéricas. Un resumen numérico son medidas que describen aspectos clave de los datos, como tendencia central. Podemos decir que son la media, la mediana y la moda. Y las medidas de dispersión son rango, desviación estándar y varianza. Bueno, ahí en el dibujito dice: mi altura es la mediana de todas estas. Bueno, de todas mis compañeras, ¿verdad? Bueno, las principales herramientas de la estadística descriptiva son tablas, gráficos, medidas descriptivas. Las tablas organizan los datos en filas y columnas, más bien filas y columnas, para facilitar su visualización. Gráficos, representaciones visuales como histogramas, diagramas de barras, gráficos circulares y diagramas de dispersión. Vimos algunos gráficos al principio de esta presentación.
que ya pues los hacen de manera ya profesional para mostrar diversos datos. Medidas descriptivas son las medidas de tendencia central que indican el valor promedio o representativo, como vimos que es la mediana, la media y la moda. Las medidas de dispersión evalúan cómo varían los datos, que son el rango, la varianza y la desviación estándar. Las medidas de forma describen la distribución de los datos. Sesgo, kurtosis, bueno, estos son formas que describen estos datos. Duda, Perdón, profe. ¿alguien habló? Sí, yo, Pau. Duda. ¿Qué es kurtosis? Es una forma de representación gráfica. No la vamos a ver aquí, pero sí la menciono. Sí, que es Ok. una forma lineal, pero curvilínea, que se Ok. usa para representar estos datos. Realizar un estudio de estadística descriptiva implica seguir una serie de pasos organizados para recolectar, organizar, analizar e interpretar datos, con el objeto de describir sus características principales de forma clara y resumida. A continuación se detallan los pasos principales. 1. Definir el objetivo de algún estudio. Identificamos la pregunta o problema que se desea abordar, determinar qué información se necesita para responder a la pregunta. Un posible ejemplo puede ser analizar los ingresos mensuales promedio de las microempresas en una región específica. 2. Determinar la población y la muestra. Ubicamos la población de estudio que corresponde con el conjunto completo de individuos, objetos o fenómenos que se desean analizar. También deberemos establecer la muestra que corresponde con el subconjunto representativo de la población. Será necesario elegir el tamaño de la muestra y el método de muestreo, que es probabilístico o no probabilístico, para garantizar datos fiables, que ya lo veremos. El número 3 es recolectar los datos. Diseñar el método de recolección de datos que puede hacer a través de encuestas, observación directa, análisis de bases de datos existentes o utilizar herramientas para garantizar que los datos sean precisos, confiables y relevantes. El 4 es organizar y clasificar los datos. Crear las tablas, las listas o base de datos para almacenar la información recolectada y la clasificación de los datos según categorías o intervalos si es necesario. Un ejemplo puede ser agrupar los ingresos en rangos, por ejemplo, de 0 a 5,000, de 5,001 a 10,000 y así, etcétera. El 5 dice que representar los datos gráficamente es cuando elegimos la representación gráfica adecuada para facilitar la interpretación de esos datos, como pueden ser los diagramas de barras, que corresponde para datos categóricos, los histogramas, que se ocupan para datos cuantitativos continuos, los gráficos circulares, que son útiles para proporciones o porcentajes, o los diagramas de dispersión que permiten analizar relaciones entre dos variables. Número 6, calcular medidas descriptivas. Calculamos las medidas de tendencia central para describir el centro de los datos, que pueden ser la media, o sea, el promedio, la mediana o la moda. No son lo mismo.
También podemos calcular las medidas de dispersión para describir la variabilidad de los datos, como pueden ser el rango, la varianza, desviación estándar y el coeficiente de variación. El número 7 es analizar e interpretar los resultados. Interpretamos las medidas y gráficos para identificar patrones, tendencias y las relaciones. También relacionamos los hallazgos con el objetivo inicial del estudio. Un posible ejemplo es identificar si los ingresos de las microempresas son homogéneos o si existen diferencias significativas entre los sectores. Número 8. Presentar los resultados, elaboramos un informe claro y organizado con los hallazgos del análisis utilizando gráficos y tablas para respaldar las conclusiones y proponemos recomendaciones o conclusiones basadas en los datos. Número 9. Validar los resultados, revisamos la consistencia de los datos y las conclusiones, así como evaluamos si los métodos utilizados fueron adecuados y si las respuestas obtenidas son confiables. Bueno, estos son los documentos de repaso que existen en la plataforma para su consulta. Y bueno, esto es por el momento sobre este módulo. ¿Alguna pregunta? Hasta ahorita no, profe. Bueno, la actividad, voy a dejar de presentar, bueno, así lo dejo mientras. La actividad que ustedes tienen que hacer es solamente una, que se trata de participar en el foro del módulo 1. Posteriormente, en los demás módulos, ustedes van a tener que hacer 2 actividades. Por un lado es la participación en el foro y por otro lado es lo que se le llama tarea auténtica. Para cada una de las actividades, las indicaciones están en la plataforma. Entonces, yo les sugiero que lean detenidamente las indicaciones, las instrucciones, porque me he encontrado con participaciones que parece ser que no leyeron las indicaciones, que, bueno, que presentan la actividad como pensaron o imaginaron que debería ser, pero no leyeron bien en qué consisten esas instrucciones. Bueno, para esta primera actividad, ustedes van a entrar al foro, se llama foro integrador. Ahí están las instrucciones al principio. Y solamente le agregaría lo siguiente, que cuando ustedes hagan una retroalimentación, o sea, una opinión razonada a alguno de sus compañeros o compañeras, me pongan el nombre a quien se están refiriendo, porque me he encontrado con algunas participaciones que dicen: hola compañera, leí tu participación, y empieza la argumentación.
pero nunca supe a quién se estaban refiriendo. Entonces, por favor, al inicio pongan, digamos, hola Paola Escobedo, leí tu participación y etcétera. Empieza la argumentación de su retroalimentación a la compañera o compañero, ¿no? Asimismo, cuando Paola se refiere a su compañera adjunta, dice, hola compañera Gabriela Cruz, Eh, leí tu participación y considero lo siguiente, ¿no? Pero entonces yo ya veo a quién se están refiriendo y ya puedo evaluar su participación. ¿Ok? Son dos participaciones, son dos retroalimentaciones, así se llaman, eh, que tienen que hacer aparte de su actividad que se les pide. Bueno, no sé si haya preguntas, si me expliqué. Ninguna pregunta, profe. Gracias. Todo bien, Gabriela. maestro, gracias. No, todo bien, maestro, gracias. Bueno. Bueno, me piden en la jefatura una captura de pantalla en esta primera sesión, entonces les pido que prendan su cámara, por favor, nada más por esta ocasión. Gabriela, no te veo. Ahí estás, ya. Permítame. Ok. A ver, nada más díganme sus apellidos. ¿Eres Escobedo o qué? Escobedo Espinosa. María Luisa Paola. María Luisa Paola. Ok. Les tengo que pasar lista. Y Gabriela Cruz. ¿Cruz qué, perdón? Cruz de León, maestro. De León, sí, ya aquí. Ok. Bueno, Paola estuvo muy participativa, entonces vamos a agregar un punto de participación, pero no sé Gracias. si Gabriela participó. Muy poco, maestro, pero para la próxima clase prometo hacerlo. Perdón. Sí, estos puntos se los voy a agregar en su calificación final. ¿Ok? Bueno, otra situación. En su... En su participación en el foro, por favor, pónganme el ejercicio que vimos de los dados. ¿Ok? Lo Sí, agregan profe. como segundo punto. Sí, profe. Como título, experimento aleatorio, y ahí lo desarrollan. Y pues ya lo vimos, ¿no? O sea, ya saben las respuestas. Nada más que lo desarrollan y lo explican de manera muy breve. Y eso va a significar también que yo les agregue otro punto. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Claro que sí. Bueno, esta vez estuvo muy rápido porque no hubo muchos alumnos y alumnas, pero esperemos que para la otra ingresen más. ¿Tienen alguna pregunta en particular? Yo no, maestro, todo bien, gracias. Ajá. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes y espero en esta semana su participación en el foro. ¿Ok? Sí, profe. Ok, Claro que sí. Nos vemos Hasta el luego, lunes. que estén bien. hasta 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 luego. luego. Igualmente. Bye.